Buenos días. En esta clase vamos a ver el modelo de longitud de mezcla de Prandtl, que es uno de los primeros abordajes para tratar de resolver estas ecuaciones que desarrollamos en clases previas, las ecuaciones de Reynolds para un flujo turbulento o ecuaciones RANS. Habíamos visto que estas ecuaciones, la ecuación de continuidad y las tres ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, tenían como incógnitas a las componentes medias de la velocidad, las componentes promediadas en el tiempo, U media, V media, W media, a la presión media, también promediada en el tiempo, pero me aparecían en esa operación de promediar 6 incógnitas adicionales que eran las 6 componentes del tensor de tensiones turbulentas o tensor de tensiones de Reynolds, ¿sí? Que son estas que marcamos en azul, que por ser simétricas, por ejemplo, ρV', va a ser igual a ρV', media, nos generan 6 solamente y no 9 incógnitas adicionales, ¿sí? De modo que nuestro sistema de 4 ecuaciones ahora tiene 10 incógnitas y eso es lo que constituye el problema de clausura o problema de cierre. Para resolver el campo de velocidades y presiones medias, tengo que encontrar también cómo resolver estas incógnitas, estas componentes del tensor de tensiones turbulentas. Si reescribimos las tres ecuaciones de cantidad de movimiento en notación tensorial, podemos escribirlas de esta forma. Y varía de 1 a 3, y 1 me representa la primera ecuación, 2 y 3 la segunda y tercera, y el índice J, que también varía de 1 a 3, en este término está aplicado con la convención de suma, que dice que acá tenemos la derivada con respecto a x1 de tau i1 más tau i1 turbulenta, más la derivada con respecto a x2 de tau i2 más tau i2 turbulenta, etc. Es una manera compacta de escribir estas tres ecuaciones que acá están en sus componentes cartesianas. Bueno, si lo escribimos así, acá estamos poniendo las tensiones laminares como mu por duy de xj más duj de xi, los términos que me aparecen aquí, y las tensiones turbulentas o tensiones de Reynolds como menos ρ por el promedio del producto de las fluctuaciones U'I, U'J, que también es lo que me aparece aquí. Acá aparece de nuevo Joseph Boussinesq, a quien ya conocemos por las hipótesis que hizo sobre los problemas de convección natural, pero aquí presenta otra hipótesis que es para el estudio de la turbulencia. La idea de Boussinesq es definir un parámetro llamado viscosidad turbulenta o viscosidad de remolino, ¿sí? Porque es causada por los remolinos, de manera que las tensiones de Reynolds, las tensiones turbulentas que me representan una transferencia de cantidad de movimiento medio, ¿sí? Debido a las fluctuaciones, se puede expresar de forma similar a las tensiones laminares. Entonces, si nuestras tensiones laminares son mu por duy de xj más duj de xi, la idea de Boussinesq fue que las tensiones turbulentas, ¿sí? Que me representan a la densidad por el promedio del producto de las fluctuaciones U'I, U'J, sea igual a un parámetro que llamó viscosidad turbulenta multiplicado por los mismos gradientes de velocidad media que aparecen en las tensiones laminares, ¿sí? De esa forma, ambas tensiones nos aparecen con expresiones muy similares en las ecuaciones de Reynolds, ¿sí? Bueno, esta hipótesis no resuelve el problema de clausura, porque todavía no sabemos
cuánto vale esta viscosidad turbulenta. Pero lo simplifica mucho porque en vez de tener que calcular o estimar 6 términos del tensor de Reynolds, ahora solamente tenemos un parámetro para relacionar con el resto del campo de velocidades, ¿sí? En vez de tener 4 ecuaciones con 10 incógnitas, pasaríamos a tener 4 ecuaciones con 5 incógnitas. En vez de las 6 tensiones de Reynolds, una sola incógnita adicional que sería esta viscosidad turbulenta. A partir de esta definición, que se puede ver por las unidades que nos dan las unidades de viscosidad dinámica, también se puede definir una viscosidad turbulenta cinemática, nu turbulenta, o a veces se usa esta letra, epsilon, como el cociente de la viscosidad turbulenta definida acá arriba dividido la densidad. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos entre la viscosidad turbulenta y la viscosidad laminar? Que la primera es una propiedad del fluido. Tenemos tablas donde podemos obtener el valor de mu. A lo sumo tiene variaciones con la temperatura y la presión si el fluido es newtoniano, pero en general esta viscosidad es una propiedad asignada al fluido independiente de su movimiento. En cambio, la viscosidad turbulenta, además de variar en cada problema, dentro del mismo problema puede variar en cada punto del espacio. Así que es una variable más y no una constante, ¿sí?, que hay que determinar de alguna forma para cerrar ese sistema de ecuaciones. Bueno. Prandtl, Ludwig Prandtl, en 1925, un gran investigador alemán de la mecánica de fluidos, sobre quien vamos a volver en muchas clases de este curso, postuló un modelo para tratar de aproximar esa viscosidad turbulenta. Este modelo no es universal, no sirve para cualquier tipo de flujo, sino que requiere que haya un gradiente de velocidades perpendicular a la dirección del flujo medio, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de este flujo que también llamamos flujo de corte, un flujo donde yo tengo una componente de velocidad, en este caso horizontal, que varía en una dirección transversal, en este caso la dirección vertical, ¿sí? Es el tipo de flujo que aparece cerca de las paredes, de obstáculos o de flujo en cañerías, que aparece en las estelas de los obstáculos, dividiendo el flujo frenado que yo tengo atrás del flujo libre que rodea el obstáculo, que me aparece también en los chorros, donde yo tengo una zona de alta velocidad, de un chorro de fluido inyectado en otra región de fluido de baja velocidad, ¿sí? Esos son ejemplos típicos donde yo tengo una velocidad predominante, en este caso sería U, que varía en una dirección perpendicular, que en este caso sería I. Por supuesto, esta U que yo grafico acá en este perfil es U media, ¿sí?, el promedio temporal de la velocidad longitudinal. Si yo sacara imágenes instantáneas, bueno, todo el tiempo esta U está fluctuando. Entonces, la idea de Prandtl fue esta. Si una partícula de fluido, ¿sí?, que está a una distancia L del plano que a mí me interesa, que va a ser el plano de altura I, es arrastrada por una fluctuación vertical hacia abajo, ¿sí?, yo tengo una partícula de fluido que inicialmente está a esta distancia L y tiene la velocidad que corresponde, la velocidad horizontal que corresponde a U media en este punto. Esa partícula es arrastrada hacia abajo por una fluctuación y traída al plano I, ¿sí? La hipótesis de Prandtl es que esa partícula va a conservar su cantidad de movimiento horizontal incluso cuando es trasladada a un plano donde la velocidad media es inferior. De la misma forma,
si un remolino me transporta una partícula de una región en I-L hacia arriba, con una V' positiva, ese remolino va a conservar su cantidad de movimiento horizontal que va a ser menor que la que tiene acá arriba. Es decir, su velocidad horizontal, cuando esta partícula se mueva para acá, va a seguir siendo la que tenía en este plano menor que la que yo tengo en el plano I. Esa es la idea o lo que postula Prandtl. Entonces, si yo tengo un anemómetro que me mide la velocidad en este plano, cuando baja una partícula de arriba, como trae mayor cantidad de movimiento que la que yo tengo acá, me va a producir una fluctuación horizontal U' positiva. ¿Sí? En el instante que llegue esa partícula acá, mi anemómetro va a medir que la velocidad horizontal aumenta de golpe. Y al revés, si viene una partícula desde abajo, va a conservar su cantidad de movimiento y mi anemómetro acá va a medir una fluctuación de velocidad negativa, ¿sí? Porque la velocidad instantánea va a ser menor que la media que yo tengo acá. Entonces, la U' asociada a una V' negativa, es decir, cuando el flujo viene desde arriba, va a ser, según este modelo, la diferencia de velocidades entre la que esta partícula tenía en su posición original y la que yo tengo como velocidad media en este punto. Es decir, U en I más L menos U en I. Y si esta distancia no es muy grande, yo puedo linearizar la función U media de I haciéndola aproximadamente igual a esta diferencia a la derivada de U con respecto a I por la distancia entre estos dos puntos, que es igual a L. ¿Sí? Y lo mismo hago con la partícula que viene de abajo. La fluctuación horizontal U' negativa que yo mido en consecuencia de que esta partícula subió y conservó su velocidad original, va a ser igual a la diferencia de las velocidades medias entre la posición original y la posición final, y esto va a ser menos de U de I por la distancia. ¿Sí? Menos porque en este caso L la estoy midiendo hacia abajo. Vemos acá que a V' negativas corresponden U' positivas y a V' positivas corresponden U' negativas con este esquema. Entonces, tanto cuando las fluctuaciones se producen debido a fluido que viene desde abajo como cuando viene desde arriba, el producto U'-V', sin promediar, ese producto instantáneo va a ser negativo, es decir, va a contribuir a que la tensión de Reynolds, que sí es el promedio de todos estos productos a lo largo del tiempo, sea positiva. Porque recordemos que la tensión de Reynolds es este producto multiplicado por menos la densidad. Entonces, el módulo, ¿sí?, de U', el módulo de la fluctuación de velocidad producida por una partícula que llega desde una distancia L, tanto desde arriba como desde abajo, va a ser aproximadamente igual a la diferencia entre la distancia entre el punto de origen y mi punto de medición I, y esto va a ser aproximadamente esa distancia L por la derivada de U media con respecto a I. Hasta acá, esto vale para cualquier distancia L. ¿Qué quiere decir? Que una partícula que viene desde una L muy pequeña me va a producir una fluctuación chiquita porque su diferencia de velocidad va a ser chiquita, y si viene desde muy lejos me va a producir una fluctuación U' muy grande porque la diferencia de velocidades, mientras más alejado estoy, va a ser mayor. ¿Sí? La diferencia de velocidades medias. Ahora tenemos que elegir, o lo que dice Prandtl es elegimos aquella distancia
para la cual la diferencia de velocidades medias, delta U media, sea igual al promedio de todas las fluctuaciones U'. Mejor dicho, al promedio del módulo, ¿sí? Al valor medio del módulo de todas las fluctuaciones U'. De nuevo, si yo tengo partículas que viajan una distancia L chiquita, me dan U' chiquita. ¿Sí? Partículas de una distancia L muy grande me van a dar una fluctuación U' muy grande. Pero en mi turbulencia, todas las fluctuaciones van a tener un cierto valor promedio. Entonces, a partir de ese valor promedio, yo busco cuál es la distancia L que multiplicada por el gradiente de U media de I me da igual a ese valor promedio de las fluctuaciones. ¿Sí? Entonces, acá ya estoy definiendo un único valor de esta magnitud L a partir del valor medio del módulo de U'. Fíjense que acá es importante destacar que primero tomamos el módulo de U', que siempre es una cantidad positiva, y después tomamos el valor medio. ¿Sí? No podemos tomar el valor medio de U' primero porque eso nos da 0. Entonces, primero hacemos que esto sea siempre positivo, tomándolo al módulo, después tomamos el valor medio, y a partir de este valor promedio, que es 1 para toda mi medición de turbulencia, defino un único valor de esta magnitud L. Y con este modelo podemos intuir que esta magnitud L debería ser una escala del tamaño medio de los remolinos. ¿Sí? Yo en mi turbulencia tengo remolinos chiquititos que me van a producir fluctuaciones de velocidad pequeña, remolinos grandes, ¿sí? Que si traen su cantidad de movimiento desde un punto muy alejado, me van a producir fluctuaciones de velocidad muy grandes, siempre con esta idea, ¿no? De que la magnitud de la fluctuación es aproximadamente la distancia de donde viene la partícula de fluido por el gradiente de la velocidad. ¿Sí? Así que, si yo tengo una L que me representa el promedio de los módulos de las fluctuaciones, esta L va a ser también representativa, o la puedo interpretar como un tamaño promedio de todos los tamaños de remolinos que tengo en la turbulencia. Bueno, si las fluctuaciones de velocidad vertical V' y horizontal U' están causadas por los mismos remolinos, entonces podemos suponer dos cosas. ¿Sí? Una, que si pasa un remolino que me produce tanto una V' como una U', ¿sí? El orden de magnitud de las fluctuaciones verticales va a ser parecido al orden de magnitud de las fluctuaciones horizontales, ¿sí? Porque ambas están causadas por el mismo tipo de remolino. Remolino grande me va a producir fluctuaciones grandes tanto de la velocidad vertical como de la horizontal, y uno chiquito, lo mismo, fluctuaciones chiquitas de las dos direcciones. Así que podemos escribir matemáticamente esto suponiendo que el módulo de las fluctuaciones verticales, ¿sí? En promedio va a ser una constante C1 por el módulo promediado de las fluctuaciones horizontales, donde esta C1 va a tener un orden de magnitud cercano a 1. ¿Sí? Podrá ser 0,5, podrá ser 2 o algún valor más parecido, pero no va a ser ni 0,001 ni tampoco 1000. Y el valor medio del módulo de las fluctuaciones longitudinales ya vimos que, según Prandtl, era igual al producto de esta L, así definida a partir de acá, por el gradiente vertical de la velocidad media U, o la velocidad media horizontal. Y otra cosa que podemos suponer es que si las fluctuaciones V' y U' son producidas por los mismos remolinos, van a estar correlacionadas. Es decir, no van a ser independientes U' y V', sino que al mismo tiempo que tengo una V', voy a tener una U' importante. ¿Sí? Como vimos,
en general la correlación se da con signo negativo, es decir, una fluctuación hacia abajo, B' negativa, me va a producir una U' positiva y viceversa. Esto me va a significar que el producto, ¿sí?, de U'B' va a tener una media distinta de 0. Y en este caso también el valor medio del módulo de U'B' va a ser una constante que se puede interpretar como un coeficiente de correlación, C2, que va a multiplicar al valor medio del módulo de U' y el valor medio del módulo de B'. ¿Sí? Esta constante de correlación C2, como estoy aplicándola todo en valores absolutos, va a ser un valor entre 0, ¿sí?, que no lo va a alcanzar, y 1. Digo, no lo va a alcanzar porque solamente este coeficiente C2 sería 0 si el promedio de U' y B' fuera 0 y fueran totalmente independientes. En este caso estamos diciendo que hay correlación no perfecta, por lo tanto no va a valer 1, pero algo hay, así que tampoco va a valer 0. ¿Sí? Entonces, si ahora juntamos todo, las tensiones de Reynolds, vamos a tomar su módulo, ¿sí?, para que todo sea positivo, y el módulo de las tensiones turbulentas, que sería el módulo de menos ρ por el valor medio de U'B', va a ser igual a ρ por C2, lo que tenemos acá, por el valor medio de U' por el valor medio del módulo de B', y el módulo de B' en promedio va a ser igual a C1 por el promedio del módulo de U'. ¿Sí? O sea que acá nos va a quedar el módulo de U' al cuadrado. Y esto, por la definición de L, va a ser igual a L al cuadrado por du media de I al cuadrado también. Así que ahora voy a juntar estos dos coeficientes, ¿sí?, C2 y C1, y esta L minúscula al cuadrado, y este producto, C2 por C1 por L cuadrado, lo voy a llamar L mayúscula al cuadrado, y a esta L mayúscula la voy a llamar longitud de mezcla. ¿Sí? Es decir, que la longitud de mezcla es esta distancia L que yo definí a partir de las fluctuaciones longitudinales de los remolinos, corregida, si se quiere, por estos dos coeficientes, ¿sí?, C1 y C2. A esta Lm, que yo multiplico, la elevo al cuadrado, multiplico por ρ y por du media de I al cuadrado, es el parámetro que llamamos longitud de mezcla de Prandtl. ¿Sí? Pueden verificar que tiene dimensiones de longitud, definida así. Y esta idea, este concepto, si bien no lo vamos a ver en nuestro curso, también se aplica al transporte turbulento de calor, donde yo en vez de analizar el gradiente de velocidades, este de du de I, lo aplico cuando tengo un gradiente de temperaturas, ¿sí?, y acá tengo una derivada vertical de la temperatura y fluctuaciones turbulentas de velocidad. ¿Sí? Simplemente lo comento para que sepamos que longitud de mezcla se aplica no solo a cantidad de movimiento como lo estamos haciendo nosotros, sino también al transporte de energía, en particular mediante el transporte de temperatura. Bueno, a partir de la definición de la longitud de mezcla, podemos despejar, si se quiere de acá, una expresión para la viscosidad de remolino, ¿sí?, la propiedad que postuló Boussinesq. Si nuestras tensiones turbulentas son menos ρ por el valor medio de U'B' y lo hacemos igual a esto, a ρ por la longitud de mezcla al cuadrado por la derivada de la velocidad media
al cuadrado, y esta expresión queremos hacerla igual a una viscosidad turbulenta por du media a di, entonces nuestra viscosidad turbulenta mu t, que va a ser igual a la densidad por la viscosidad cinemática turbulenta nu t, esto va a ser igual, simplemente por comparación, a ρ por la longitud de mezcla al cuadrado por el módulo de du media di. ¿Sí? Y estoy utilizando aquí el módulo para que la viscosidad turbulenta siempre sea positiva y lo que me defina el signo de las tensiones turbulentas sea este gradiente de u a di igual que las tensiones laminares. ¿Sí? Así que con la hipótesis de longitud de mezcla de Prandtl llegamos a una expresión matemática para la viscosidad turbulenta de Boussinesq. ¿Cerramos el problema de clausura? No, porque todavía no sabemos cuánto vale esta longitud de mezcla. Pero ya lo que sí sabemos, o lo que podemos intuir, es que esta longitud de mezcla va a ser más o menos proporcional o va a tener cierta correlación con el tamaño medio de los remolinos, con la escala de turbulencia, ¿sí?, de los remolinos que me aparecen en mi problema. Bueno, en próximos videos vamos a ver formas en ciertos problemas, ¿sí?, para el flujo cerca de una pared, en la que podemos calcular o aproximar esta longitud de mezcla. Pero antes de cerrar este video, vamos a comentar a título solamente informativo otros abordajes numéricos para resolver las ecuaciones RANS, que se usan mucho en mecánica de fluidos computacional, ¿sí?, que buscan aproximaciones para la viscosidad de remolino que definió Boussinesq. A estas ecuaciones adicionales para encontrar mu t se les llama modelos de turbulencia. ¿Sí? Vimos que resolver las ecuaciones completas de Navier-Stokes haciendo DNS requiere una cantidad de recursos computacionales gigantesca, ¿sí?, muy poco económica si quiero obtener resultados rápidos. Entonces lo que hacemos es tratar de resolver las ecuaciones RANS y calcular las tensiones de Reynolds de alguna manera que, siguiendo a Boussinesq, lo hacemos a través de una viscosidad turbulenta. ¿Sí? Hay distintas metodologías. Las más usadas involucran ecuaciones diferenciales adicionales, ecuaciones de transporte de algunas variables características de la turbulencia. Vamos a mostrar solamente dos, además del modelo de longitud de mezcla, que es lo que se conoce como un modelo algebraico o un modelo de cero ecuaciones, ¿sí?, ya que tiene como incógnita Lm, la longitud de mezcla, pero busca formas de calcularla que no involucran ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Un modelo de una ecuación diferencial es el modelo de Spalart-Tálmaras, uno de los más conocidos, que lo que hace es agregar a las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento RANS una ecuación de transporte para la viscosidad cinemática turbulenta. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación de transporte? Una ecuación diferencial donde mi incógnita es nu sub t y fíjense que yo acá tengo un término ρ por la derivada de nu sub t respecto al tiempo, que sería un término no estacionario, un término de transporte convectivo, donde yo tengo el operador B escalar nabla aplicado a nu sub t, y de este lado, términos que me representan la difusión de la viscosidad turbulenta nu sub t en todos estos términos y términos adicionales G sub B, I sub B, perdón, G sub nu, Y sub nu y S sub nu, que me van a dar
la creación y la destrucción de esta variable nu sub t debido a las interacciones que tiene con el flujo, ¿sí? No pretendo en una sola filmina explicar ni desarrollar cada uno de estos términos, sino simplemente mostrar que con ecuaciones diferenciales adicionales, donde hay un montón de coeficientes para determinar de forma experimental, este G sub nu, este C sub B2, este sigma nu y estos términos, ¿sí? Todos esos se deben determinar a partir de experimentos, pero bueno, resolviendo esta ecuación más las 4 anteriores, tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas y se puede calcular el campo de velocidades y presiones medias en un flujo turbulento sin necesidad de pasar por DNS. Obviamente que con las incertidumbres asociadas a la determinación experimental de todos estos coeficientes, ¿sí? Otra forma son modelos de 2 ecuaciones, de los cuales vamos a presentar solamente uno, llamado K epsilon, que tiene 2 ecuaciones de transporte, una para la energía cinética turbulenta K y otra para la velocidad de disipación o tasa de disipación de esa energía, llamada epsilon, ¿sí? A partir de las cuales, de estas 2 variables, se puede determinar la viscosidad turbulenta con esta expresión. Acá también tenemos términos no estacionarios, términos convectivos, ¿sí? Donde me aparecen la velocidad, términos difusivos, tanto para K como para epsilon. Fíjense que acá está metida también la viscosidad turbulenta, o sea que esto es un sistema de 3 ecuaciones acopladas, ¿sí? Se llama 2 ecuaciones porque solamente 2 son ecuaciones diferenciales y esta es algebraica. Pero bueno, incorporando este conjunto de ecuaciones a las ecuaciones Rans, con el modelo de Boussinesq para las tensiones, tenemos un sistema cerrado. Y aquí también tenemos coeficientes experimentales, ¿sí? Que hay que determinar y, bueno, con los errores en las soluciones que pueden estar asociados, ¿sí? A las incertidumbres en estos coeficientes, ¿sí? Sepamos desde ya que la simulación numérica de flujos turbulentos requiere, ¿sí? Técnicas y requiere siempre validación de estos modelos. Es decir, estos modelos pueden andar muy bien para cierto tipo de flujos y andar muy mal para otro tipo de flujos. Y bueno, eso hace que CFD o la mecánica de fluidos computacional, cuando estamos modelando flujos turbulentos, requiera mucha experiencia y mucha teoría antes de aplicar cualquier modelo. Pero bueno, esto es, digamos, lo que se hace en simulación para tratar de cerrar ese problema el problema de clausura y resolver las ecuaciones promedio de Navier-Stokes. Mejor dicho, las ecuaciones promediadas Rans de Reynolds, ¿sí? En la que se promedia Navier-Stokes. Aunque acá presentamos solamente 2, es bueno saber que hay muchas decenas, de hecho debe haber más de 100 y cerca de 200 modelos de turbulencia distintos, así que acá también hay un amplio campo de investigación para buscar los mejores modelos Rans. Bueno, la bibliografía es la que venimos citando, Tennekes y Lumley y Schlichting, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando con esto en las próximas clases.